Azucena Arbeleche fue condecorada como la mejor ministra del mundo en Emiratos Árabes Unidos por su liderazgo en tiempos de pandemia en beneficio de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, en Uruguay se conocieron los datos de aumento de la pobreza en 2021, una nueva caída del salario real y un empuje inflacionario constante por el aumento de los productos de la canasta básica. En este contexto, el gobierno procura lograr acuerdos de precios sectoriales que duren 30 días para bajar la inflación y toma medidas de contención social como la prórroga hasta julio de la canasta de emergencia, que sin embargo solo alcanza entre el 10 y el 20% del universo de los hogares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Tenemos un mediodía soleado a esta hora en Montevideo, con baja probabilidad de precipitaciones escasas y una máxima anunciada de 19 grados según dice Inomet. A esta hora hay 19 grados ya. Les vamos contando lo que dicen las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Estamos viendo imágenes, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, en Missouri, entre Orinoco y la Rambla O'Higgins, hay afectación de carga por carga y descarga. El horario de trabajo es hasta las 6 de la tarde. Así que tengan en cuenta este dato. O en Sitio Grande, entre Millán y Arroyo Grande, también hay obras allí que están afectando el normal funcionamiento del tránsito. Va a seguir así hasta las 4 de la tarde. Algunos datos a tener en cuenta sobre la movilidad en la capital. Y nosotros compartimos con ustedes los principales titulares. ACE cesó 1.600 contratos del plan COVID y el sindicato de funcionarios advierte que habrá problemas en la atención como suspensión de cirugías. El sindicato médico no llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo por la distribución del personal de Casa de Galicia y denuncia que habrá pérdida de fuentes de trabajo. El reconocido músico Popo Romano renunció a la Dirección Nacional de Cultura porque ya no tenía incidencia en las políticas y acciones vinculadas a la música. A estas horas comenzó el sorteo en Qatar para la conformación de los grupos de la primera fase para el Mundial de Fútbol que arranca en noviembre. El domingo se desarrolla el balotaje en Costa Rica con un empate técnico entre los candidatos según los últimos sondeos. Vamos al primer móvil del mediodía con Luca Veloz, a ver en dónde estás. Luca, adelante, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Rosina? Estamos en la puerta del Hospital Vilar de Bo. Aquí vamos a conversar sobre esta situación que se viene registrando en ACE, en los hospitales públicos, estos 1.600 funcionarios que fueron cesados de forma intempestiva y que están complicando el funcionamiento de algunos sectores de la salud pública. En minutos nada más vamos a estar conversando con Valentín. Valentín Aval es integrante de la Comisión Interna del Hospital Pasteur. Allí es donde están teniendo problemas. Muchas gracias, esperamos ese móvil, sí, Luca. El otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado, que está en el Palacio Legislativo. ¿Cómo estás, Eduardo? Adelante, bienvenido. Buen mediodía. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Sí, estamos en el Palacio Legislativo porque el lunes en este edificio se prevé una intensa actividad, tanto para el gobierno como para la bancada opositora. Por el lado del gobierno estará presente el ministro de Defensa, Javier García, quien dará explicaciones por la presencia que se prevé tanto de buques como de personal militar de Estados Unidos para maniobras en jurisdicción uruguaya. Por el lado de la oposición, por el lado de la bancada del Frente Amplio, estará reuniéndose ese día durante buena parte de la jornada para definir las prioridades legislativas del año 2022. Además, los legisladores del Frente Amplio también prevén hacerle planteos sobre otros temas al ministro de Defensa. Muy bien, Eduardo, volvemos contigo cuando lo dispongas y como decíamos en los avances, comenzó hace minutos en Qatar el sorteo para conocer los grupos del Mundial de Fútbol que va a comenzar en noviembre en ese país y que va a culminar el 18 de diciembre. Hay mucha expectativa. Durante esta edición vamos a estar obviamente que siguiendo todas las alternativas, atentos al bolillero número 12, ¿eh? Ahí está la selección uruguaya de fútbol y bueno, vamos a estar compartiendo el bolillero con Dinamarca, con Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza,
y Croacia, selecciones con las cuales ya sabemos que los dirigidos por Diego Alonso no van a jugar en la fase de grupos. Primero van a ser sorteados los llamados cabeza de serie, es decir, las selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA, todas ubicadas en el primer bolillero. Así que estaremos muy atentos a lo que pase allí con este sorteo. Y cambiamos de tema. Un día antes del inicio de esta ceremonia por el sorteo del Mundial hubo otra que tuvo Uruguay como protagonista en la zona de Oriente Medio. ¿Por qué decimos esto? Porque Azucena Arbeleche fue reconocida en los Emiratos Árabes Unidos como la mejor ministra de Economía del mundo por parte de la organización Cumbre del Gobierno Mundial. Según destaca el portal de Presidencia, fue por la excelencia en su desempeño en el sector público y el liderazgo internacional y por diseñar e implementar iniciativas exitosas y sostenibles para el mejoramiento socioeconómico de los ciudadanos. La ministra recibió la distinción el mismo día que se conocieron las cifras del Instituto Nacional de Estadística que marcaron un aumento de la pobreza durante el segundo semestre del 2021 y en tiempos de alta inflación y nueva caída del salario real. Sobre el aumento de la pobreza se pronunció el exdirector de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, hablamos de Juan Pablo Labat, quien recordó que la ministra Arbeleche anunció una baja de la pobreza infantil que finalmente no ocurrió. Vamos a otros temas. Que ahora evita que este anuncio se pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención. Ahora, va un poco en consideración con esto, ¿no? Si tenemos una ministra de Economía que anunció de que la pobreza infantil, que no se había reducido por la acción de políticas públicas, que en realidad todavía no se habían implementado, ese mismo nivel de sensatez está en las políticas que se están anunciando en este momento. Labat marcó la diferencia entre el crecimiento del 4,5% y la baja de 1 punto en la pobreza durante el año 2021. Cuando valoramos la caída de la pobreza, hay otra dimensión que es interesante, porque la pobreza opera, es un resultado social, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una reducción de la pobreza en el marco de un crecimiento débil que de un crecimiento fuerte. El año pasado, con un crecimiento superior al de esos años, cayó 1 punto, apenas 1 punto. Eso quiere decir de que ese crecimiento no se tradujo en distribución por ausencia de políticas para la pobreza. Otros temas, las y los médicos de Casa de Galicia no llegaron finalmente a un acuerdo anoche con las instituciones que están recibiendo a los exafiliados a la institución que fue cerrada en las últimas horas. El encuentro en el Ministerio de Trabajo, que estaba convocado para las 4 de la tarde de ayer, se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada de hoy, pero no se registraron avances. Hay muchos puntos de desacuerdo, como por ejemplo el valor de la hora y beneficios que perderían los profesionales de aceptar la actual propuesta. Esta noche se van a estar reuniendo en la Asamblea para analizar la marcha de las negociaciones. Y la Federación de Funcionarios de la Salud alertó sobre la suspensión de cirugías en algunas instituciones por falta de personal en el bloque, luego que hace cesar ayer de manera abrupta 1.600 contratos vinculados al plan COVID. Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que las y los trabajadores se enteraron ayer de tarde de esta medida que afecta a personal de farmacias, enfermeros de CTI y administrativos. En el día de ayer, cerca de las 17 horas, en lo que tiene que ver Montevideo, la zona metropolitana, le entraron a avisar que a los equipos de gestión que tenían que cortar estos trabajadores y que mañana, por el día de hoy, ya no podían entrar a trabajar. Entonces hay que recoordinar servicios, más allá de los puestos de trabajo que venimos reclamando y las condiciones laborales de los que quedan, también está la atención a los usuarios, en el cual queremos que ACE tenga una atención de calidad y no porque sea ACE se tengan que atender con una menor calidad. Entonces esto afecta a todo el país, pero en la zona metropolitana se le comunicó a las 17 horas de ayer que deberían ser cesados. Trabajadores que se le había avisado en la mañana que iban a seguir trabajando un par de meses más, se le volvió a llamar en la tarde para decir que estaban cesados. Y vamos a conocer más detalles sobre esta situación con el móvil de Luca Velosa. Adelante, Luca. Es así, Rosina, porque Valentín Aval es el vocero de la Comisión Interna del Hospital Pasteur. Allí
103 trabajadores se quedaron sin contrato y por tanto se va a resentir el servicio, nos decía recién. Bueno, ¿cuál es la situación hoy en el Hospital Pasteur? Hola, buenos días. Bueno, en principio hay mucha incertidumbre porque estos contratos COVID hace un poco más de 1 año y medio a raíz de la pandemia se fueron creando a través del fondo COVID, se van renovando cada 2 o 3 meses y bueno, últimamente lo que pasaba es que a esos compañeros no le decían si seguían o no. Se hace una fuente laboral que los compañeros cuentan con esa fuente laboral y bueno, todos los meses andábamos atrás a ver si se le renovaba. Se le fueron renovando, por suerte en el Pasteur gran porcentaje de esos contratos se lograron mantener. Ahora a nivel nacional, ayer con el compañero Martín Pereira de la Federación estuvimos hasta ahora, pero bien temprano en la tarde, con estado de que iban a dar de baja a 1.600 contratos a nivel nacional y en el Hospital Pasteur a 103. Recién, hace un ratito, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, decía que no son 1.600, sino que son 1.100 los trabajadores que caerían los contratos y que además venían a cumplir las funciones de los que estaban certificados por COVID. Bueno, si tenemos compañeros certificados por COVID, esos compañeros son parte de la estructura, porque por ejemplo, si yo me certifico y tú sos quien me cubre, y te cortan, estamos resintiendo el servicio y aparte estamos bajando la calidad de atención, ¿no? Nada, nosotros lo que estamos haciendo de la Comisión Interna del Pasteur, trabajando con los compañeros de ahí, es recorriendo los servicios, hablando con los compañeros. Hoy por hoy no se nota un gran cambio en la estructura, los servicios están funcionando, pero en cuestión es que en estos días se va a resentir el servicio, va a bajar la calidad de atención, tenemos compañeros que contaban con ese salario y defender esa fuente laboral también es muy importante porque si bien eran cargos COVID, era estructura que faltaba. Por ejemplo, en el CTI teníamos 28 camas, se bajaron a 25, es un hospital de referencia nacional, vienen usuarios de todo el país a atenderse y defender ACE y defender el Hospital Pasteur para nosotros es primordial. Agradecemos a Valentín Aval, él es el vocero de la Comisión Interna del Pasteur. Esto está pasando en otras instituciones, en otros centros de salud de ACE, por ejemplo, estamos en el Hospital Vilar de Bo. Está saliendo de trabajar aquí, va a tomar su turno en el Pasteur, por eso lo vinimos a encontrar. Nos quedamos aquí conversando y trabajando para el Central. ¿Te parece, Rosina? Muchas gracias, Luca. Vamos a otros temas. Los funcionarios de OCE están denunciando que 225 trabajadores cumplen tareas de responsabilidad sin estar regularizados y advierten que si la situación no se soluciona en las próximas semanas, está en riesgo el suministro de agua a la población. Hace meses, algunos de los trámites para estas situaciones ya tienen más de 1 año, algún caso hay hasta de 2 años de funcionarios realizando tareas superiores, pero que no cobran por las mismas. Sin embargo, si en esa tarea superior el funcionario comete un error, por ejemplo, la OCE lo va a sancionar por esa tarea, a pesar de que no le pague por esa tarea, lo va a sancionar acorde a esa responsabilidad. ¿Hay promesa del directorio de regularizar esto? ¿Cómo? ¿En qué situación está? Mire, nos consta que los 225 expedientes han llegado con la aprobación de las distintas gerencias, muchos de ellos con la aprobación de la gerencia general de la OCE, del visto bueno de que debe aprobarse eso, pero es el directorio que hasta ahora se ha negado a aprobarlas. Desde 2018 el organismo perdió más de 800 puestos de trabajo por la negativa de la administración a cubrir vacantes. Esto, según denuncia el sindicato, ha resentido el servicio y pone en riesgo el suministro. Muchos de esos casos son encargados de plantas, son quienes potabilizan el agua, son quienes dirigen las cuadrillas para realizar los arreglos de las roturas en las calles. Sí, efectivamente peligra y ese peligro es responsabilidad del directorio de la OCE. La iniciativa impulsada desde el Ministerio del Interior de una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos en domicilios despertó respuestas desde varios sectores como operadores judiciales, políticos y sindicatos. Es el caso de los policías agremiados canarios que reclamó un diálogo social en el tema de la seguridad. Pero puede llegar a ser una herramienta de doble filo. Por eso es tan necesario que si es que se va a dar, si verdaderamente van a dotar a la policía de esa posibilidad y a la justicia, ¿verdad? Nosotros somos auxiliares de la justicia. Que se haga de una manera verdaderamente cabal, verdaderamente proporcional. El Sindicato de Policías Canarios entiende que deben asegurarse las garantías tanto para los funcionarios como para la población en general. Para aplicar esta y cualquier otra norma que pueda surgir, nosotros necesitamos una policía enteramente abocada a su tarea.
No un funcionario que venga de 8 o 12 horas de trabajo ya cansado, que no pueda dar un 100% a la función que debería ser específico, debería ser de alta dedicación. Entonces esto del salario que vemos mermado, diezmado en este último tiempo nos perjudica mucho. Hacemos una pausa, volvemos enseguida y como siempre nos vamos acompañados de imágenes de Montevideo, del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Vamos a ver cómo está ahora Fernández Crespo y Miguelete. Seguimos en MBD Noticias, segundo bloque, y está comenzando ya, qué nervios, el sorteo en Qatar, la ceremonia. Les decíamos que allí vamos a ver con quién nos toca finalmente. Vamos a conocer los grupos del Mundial de Fútbol que se va a realizar en noviembre, que va a culminar el 18 de diciembre. Les contábamos que lo único que ya está resuelto es que Qatar, como anfitrión, va a estar en el grupo A. Al empezar el sorteo se van a distribuir el resto de las cabezas de serie entre los grupos B y H, luego se van a sortear los demás cupones. Una bolilla va a determinar qué país va a cada grupo y otra en qué posición se ubica dentro de la zona. Esto último sirve para establecer el orden de los partidos. Y nosotros compartimos bolillero con, como les decía recién, con Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia, selecciones con las cuales ya sabemos que no vamos a jugar, pero bueno, estamos siguiendo entonces de cerca. Apenas haya novedades nos vamos a volver a la transmisión oficial. Vamos a otros temas. El reconocido músico y declarado ciudadano ilustre de Montevideo en 2015. Hablamos de Popo Romano. Renunció a su cargo en la Dirección Nacional de Cultura, donde fue coordinador del área música y del Instituto Nacional de Música y luego parte del equipo de gestión de ese lugar. Romano consideró que ya no tenía un rol protagónico ni incidencia en las definiciones finales referidas a las políticas y acciones sobre música de la dirección dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, si bien sentía que tenía aún para aportar, por lo que consideró que su etapa en ese lugar estaba cumplida y presentó su renuncia. Popo Romano decidió dedicar ahora todo su tiempo y energía a su actividad como músico, que incluye un concierto en el Teatro Solís el 12 de abril con el grupo Los Pusilánimes, que integran junto a otros prestigiosos músicos como Hugo Fatoruso, Gustavo Echenique y Walter Nego Aedo. Desde el año pasado se está realizando un documental sobre su trayectoria. Músico y compositor, Romano es considerado uno de los bajistas más destacados de Uruguay. Grabó y actuó, entre otros, con Alfredo Citarrosa, Eduardo Mateo, Jaime Ross y Rubén Rada. Como contrabajista, integró la Orquesta del Sodre, la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. La Junta Departamental de Salto extendió el permiso a la ex citrícola salteña para que su planta permanezca hasta el año 2060, condición que los inversores habían planteado para mantener la producción. El intendente Andrés Lima dijo que fue un gran paso en defensa de las fuentes laborales. Con el propio decreto se establece el compromiso de la empresa Frutura, que es quien a partir de este momento toma la explotación comercial de esta planta, el compromiso de mantener la mano de obra que genera la citricultura. Estamos hablando de, puntualmente, la ex citrícola salteña tenía aproximadamente 950 trabajadores permanentes y 3.000 en época de zafra. Pero no solo eso, en la jornada de hoy jueves, en horas de la mañana, el grupo inversor, representantes de Frutura, van a estar tomando posesión de la fábrica. Simplemente esperar que se desarrolle la actividad con total normalidad. No hay que descartar la posibilidad de que con el tiempo la mano de obra que se ocupe o que Frutura contrate en los próximos tiempos
supere incluso a lo que ha sido tradicional e histórico por parte de Citrícola Salteña. Satisfacción del gobierno departamental por la forma en que se ha podido resolver y evitar la quiebra de una empresa en el departamento de Salto que genera muchísimo empleo. Diez jerarcas del gobierno brasileño han renunciado en las últimas horas, esto es para presentarse a cargos electivos en octubre y además intentar ayudar al mandatario en su carrera hacia la reelección. En el acto desarrollado en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Bolsonaro llevó a cabo la sustitución de los ministros, que postularán para otros cargos como diputados federales o miembros de las gobernaciones estaduales, la mayoría en el Partido Liberal Centrista, formación a la que se sumó Bolsonaro en el pasado mes de noviembre. Uno de los cambios más importantes fue el del general retirado de la Reserva, Walter Braga Neto, como ministro de Defensa, en lo que se considera como un paso intermedio para acompañar al presidente como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones. Entre otras consideraciones, Bolsonaro criticó una vez más en su oratoria a los miembros del Supremo Tribunal Federal y exaltó el rol de la dictadura brasileña precisamente en la fecha en que se cumplían 58 años del golpe de Estado militar y que, según dijo Bolsonaro, evitó que Brasil se transformara en una republiqueta. Mientras tanto, el ex juez Sergio Moro, que encabezaba la tercera vía electoral por fuera de la lucha Lula-Bolsonaro en las elecciones de octubre, renunció a esa posibilidad ante el escaso 8% de intención de votos que le daban las encuestas, que perfilan al expresidente Lula como el seguro ganador. Y el domingo se va a desarrollar la segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica, donde la última encuesta publicada revela un empate técnico entre Rodrigo Chávez y José María Figueres. Costa Rica elegirá presidente este domingo 3 de abril con la mirada puesta en asuntos urgentes como la estabilidad de las finanzas públicas, la generación de fuentes de trabajo, la reducción de la pobreza y el destino de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, en un país que ha sido una de las naciones más prósperas de Latinoamérica, con indicadores del primer mundo en salud y educación, pero que en los últimos años ha venido sufriendo un deterioro en sus finanzas públicas y en los índices de pobreza y desempleo. El sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Estatal Universidad de Costa Rica indica que el economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático obtiene el 41% de apoyo, mientras que el expresidente y candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, tiene un 38%. Este resultado significa un empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es de 3,1%, mientras que los indecisos podrían inclinar la balanza, pues suman el 18,1%. En otro orden, señalamientos de corrupción, manejos oscuros de la financiación electoral, denuncias de acoso sexual y campaña sucia han marcado las semanas previas a la segunda vuelta electoral y se han convertido en temas influyentes en el apoyo a los candidatos Chávez y Figueres. Chávez ha tenido que explicar el origen y funcionamiento de un fideicomiso de unos $135.000 que operó entre febrero y septiembre del 2021 y que, según publicaciones de medios locales, fue utilizado para el pago de gastos de la campaña política, lo cual sería ilegal, mientras que Figueres tuvo que salir a dar las razones de un viaje que realizó a República Dominicana a inicios de marzo, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader, visita que dijo hizo en su condición de expresidente de Costa Rica y no como parte de sus actividades proselitistas. Vamos a volver con Eduardo Delgado, que está en el Parlamento. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Sí, Rosina, como te comentaba al inicio del informativo, el lunes se prevé una intensa actividad aquí en el Palacio Legislativo, a nivel de gobierno y también de la bancada opositora del Frente Amplio. Por el lado del Poder Ejecutivo, visitará esta casa el ministro de Defensa, Javier García, con un tema en particular en las dos comisiones, tanto de diputados como del Senado de Defensa, justamente. Se referirá a dar explicaciones sobre maniobras militares que se realizarán en aguas territoriales uruguayas y que implican el ingreso tanto de buques como de personal militar de Estados Unidos. Tras esas explicaciones, se deberá aprobar en el Parlamento este ingreso de tropas extranjeras. Esas instancias, tanto en diputados como en el Senado, serán aprovechadas por legisladores del Frente Amplio para hacerle planteos al ministro sobre otros temas. Uno de ellos, según pudimos averiguar, es el referido al anuncio que hizo el propio ministro con el presidente Luis Lacalle Pou del proceso de adquisición de 2 buques para la Armada por un valor estimado en $100 millones. Desde el Frente Amplio se le preguntará sobre en qué está este proceso, qué avances hubo, qué contactos.
También nos informan desde el Frente Amplio que la bancada opositora se reunirá el lunes a nivel general para analizar y definir las prioridades de su agenda 2022 a nivel parlamentario. Cabe recordar que en ese sentido hubo reuniones la semana pasada de la coalición de gobierno, por el lado primero de justamente la propia coalición y después con la representante del Frente Amplio, en que hablaron sobre justamente estos anuncios y estas prioridades para la agenda legislativa 2022. Desde el Frente Amplio ya se adelantó que algunas prioridades del gobierno no se comparten, al menos no son prioridad para el Frente Amplio, entre ellos los proyectos de ley de usura y de tenencia responsable, como también el de criptomonedas. En el informativo central le estaremos dando más detalles sobre esta información. Gracias, Eduardo. Entre tanto, le contamos que un grupo de abogados va a presentar un recurso contra 2 medidas adoptadas por la Caja de Profesionales Universitarios. Las consideran injustas y además consideran que perjudica seriamente a los pasivos de la institución. Según informó la diaria, el recurso será presentado por los abogados Eduardo Albistur, Ramiro Olmos y Leonardo Gutiérrez. Con esto se busca la revocación de 2 medidas adoptadas por la Caja de Profesionales, que no son parte de las negociaciones con el Poder Ejecutivo para atender el pasivo de la organización. Una de estas medidas fue la eliminación por completo del pago extra por gastos de salud que recibía hasta ahora parte de los pasivos, así como un extra por igual concepto a los mayores de 75 años. Además, se dejó sin efecto un beneficio que permitía dar un aumento adicional de 2,5% y 3% de las jubilaciones si la caja tenía disponibilidad financiera. Ante esto, los abogados convocaron a pasivos y pensionistas afectados por estas medidas a presentar el recurso. Según los abogados, una eventual revocación que puede dirimirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será individual, por lo que beneficiará solo a quienes presenten el recurso. En diálogo con la diaria, Albistur dijo que las medidas son injustas y que perjudican a los pasivos. Además, explicó que en 2016 se realizó un procedimiento similar ante una decisión del directorio de quitarle ciertos beneficios a los asociados. En esa instancia, el recurso fue acompañado por unas 1.500 personas que lograron la declaración de nulidad de una de las medidas, que era precisamente quitar el beneficio del seguro de salud. Quienes obtuvieron ese fallo favorable no deben volver a presentarse, aclaró el abogado. Nos vamos, los esperamos como siempre a las 19 horas en nuestra edición central y como lo hacemos habitualmente nos despedimos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Vamos a ver cómo está la esquina de Garzón y Lezica. Que pasen bien, hasta el lunes.